El día de hoy estaríamos haciendo la actividad 3.3 ya correspondiente a la unidad 3. Es la actividad de sistemas de ecuaciones y estaríamos viendo los métodos de Gauss-Seidel y Jacobi. Temas a discutir rápidamente. Vamos a recordar lo que era un sistema de ecuaciones de primer orden de simultáneas, es decir, con valores de variables como x, y, z, etc., pero todas en primera potencia. Elementos de lo que sería una matriz de coeficientes, esa matriz que son las constantes que acompañan a lo que es la variable, y la ecuación o las ecuaciones que estaríamos utilizando para ambas variaciones del método de punto fijo. Y sin más, empezaríamos con la actividad. Hoy iniciaríamos con la unidad número 3, que es una unidad relativamente pequeña. Se llama solución de sistemas de ecuaciones simultáneas lineales. Tiene una continuación en la unidad 4, que es, en lugar de ser sistemas de ecuaciones simultáneos lineales, serían los no lineales, ¿no? Cuando tienen potencias diferentes de lo que sería 1. Ok, entonces consideramos que en esta unidad solo vamos a ver, como es rápida, vamos a ver los métodos. Y son aquellos donde la potencia de la función es simplemente 1. Es decir, tienen ustedes variables x, tienen variables y, tienen variables z. O si les quieren llamar x1, x2, x3, ¿no? Pueden tener n número de variables y se van a resolver por prácticamente lo que llamamos variaciones del método del punto fijo. Ahorita vamos a ver qué sería el punto fijo, ¿no? Pero recordando, primeramente, que para el caso de un sistema de ecuaciones, al menos cuando lo miraron ya desde el punto de vista de álgebra, lo consideran como si fuera una matriz. Entonces vamos a poner aquí matriz y voy a colocar una matriz de m por n, donde m es igual a n y es igual a 3, es decir, de tres incógnitas con 3 ecuaciones. Entonces lo voy a escribir en su forma, ¿no? Decían la constante a1 por x de 1 por x1. Luego a eso le sumaban el valor de la constante en el renglón 1, columna 2, de x2, más el renglón 1 de la constante, columna 3, de la variable x3. Esto les daba a ustedes el valor de la ecuación, a la cual vamos a llamar b1, ¿no? Y de esa forma podríamos escribir los demás renglones: a23, x1, a22, x2, a23, x3, y este sería b2. El siguiente es a33, perdón, a31, aquí sería, no estoy confundiendo ese número, 21, 31, x1, a32, x2, y aquí sería a33, x3, donde el vector resultante sería el b3. Y esto normalmente es lo que se considera como una matriz. Voy a poner en verde. Entonces, este valor lo tenían como matriz. Este valor de aquí es el vector resultado. Vamos a poner aquí vector resultado. Y esta era la matriz de coeficientes. Matriz de... Y vieron ustedes algunos temas como matriz cuadrada, es decir, cuadrado cuando el valor de renglones y columnas es el mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos indica que si esta matriz A, la que se encuentra en la parte superior, de esta forma, yo la multiplico por todos los valores de las variables, lo que me va a dar a mí es un resultado. Este es el vector como resultado, ¿no? Entonces, de esta manera, ustedes podrían agrupar una serie de ecuaciones, 2, 3, 4, las que ustedes gusten, para encontrar resultados. Desde el punto de vista de álgebra lineal, lo que hacían era un método que se llamaba, voy a poner aquí nada más, el método de Gauss-Jordan. Y lo que consistía era en utilizar renglones para multiplicarlos a otros renglones y luego por columnas, y la idea era reducir toda la función hasta un valor, lo voy a poner aquí a un lado, pues hasta una matriz de esta forma: 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Cuando llegaban a esta parte, ustedes tienen aquí B1, B2 y B3, y es en ese momento en el que consideraban que el sistema estaba resuelto. Cuando los otros valores, en el primer renglón, por ejemplo, cuando los valores de x2 y x3 son 0, quiere decir que x
1 vale el valor de 1. En el segundo renglón, x1 y x3 valen 0. Quiere decir que x2 vale este valor. Y en el último renglón, x1 y x2 no tienen valor, así que x3 simplemente es b3. Eso era lo que llamábamos en su momento algo así como matriz identidad. Y prácticamente, si recordamos un poco, esas operaciones que se hacían con los renglones y columnas eran sumas y restas. Estrictamente hablando, podríamos decir que ese método de Gauss-Jordan era un método numérico. Algunos libros contemplan su uso, pero al menos en este caso, no estaríamos analizando Gauss-Jordan porque sencillamente es una técnica que más o menos en ingeniería se utilizó como álgebra. Y lo que estaríamos viendo nosotros son las variaciones del método de punto fijo. Ok, vamos a poner aquí punto fijo. Decimos que son variaciones del método de punto fijo porque lo que vamos a hacer aquí es un despeje. Y ese despeje que se realiza va a ser igual en todas las ecuaciones, manteniendo un pivote el cual no se mueve. Por eso se le conocen como métodos de punto fijo. Veamos esta ecuación que está aquí, no, la matriz, perdón, en verde. Es una matriz de 3×3, A1, A11, X1, A12, X2, A13, X3 igual al B1. Entonces lo que vamos a hacer es despejar ese renglón, pero lo haríamos el despeje para una de las variables. Como es el renglón número 1, lo que voy a hacer es despejar la variable x1, de manera como si fuera una especie de álgebra, yo podría obtener el valor de x1 dando la nomenclatura de ese renglón. Entonces voy a escribirlo aquí. x1 va a ser igual y le pondría de esta manera, ¿no? Primeramente el vector resultado que es b1, ¿no? Y le voy a restar los dos términos del primer renglón, el A12x2 y el A13x3. Eso los tomaría como resta. Entonces digo A12x2 menos A13x3. Entonces se fijan, estaban positivos aquí, pasaron del lado negativo y finalmente voy a dividir entre el cociente A11. Entonces voy a poner aquí una división y diría que esto es entre A11. De la misma manera, yo voy a tomar el segundo renglón de esta matriz y lo voy a despejar, pero para x2 y luego para x3. Se van a dar cuenta que las ecuaciones son muy similares. Voy a poner aquí x2 igual y decimos b2. Si es x2 tiene que tener como restas el a21 x1 y el a23 x3. Y en la división el coeficiente que va a aparecer es el a22. Luego tenemos el x3. Vamos a poner aquí x3 es b3 menos a31 x1 menos a32 x2 y finalmente el coeficiente que aparece en la división sería el a33. Estos, vamos a ponerlo así, representan las ecuaciones con las que se calculan los valores de las raíces en este caso. Y vamos a ponerlo así: ecuaciones para calcular las raíces en un sistema de ecuaciones, en un sistema de ecuaciones basado, muy importante, en métodos de punto fijo. Vamos a ver dos métodos en este caso, pero ambos métodos utilizan la misma ecuación. Eso hay que mencionarlo, ¿no? Lo siguiente que se debe mencionar es que como yo tengo ahora varias incógnitas, es decir, varios valores de x, donde x1 puede representar una variable que sería, pues, vamos a decir x,
x2 podría representar y x3 podría representar z. Simplemente son diferentes condiciones. Quiere decir que yo, para el error, yo tengo que calcular un error basado en la variable x1, tengo que calcular un error basado en la variable x2 y asimismo un error basado en la variable x3. Estos errores, si es un sistema de 2×2, ustedes tendrían que darlo de alta en el Excel o en MATLAB, indicar cuántas veces se va a calcular, si es de 3×3, si es de 4×4, etcétera, ¿no? Pero habría que estar viendo cuántos valores voy a necesitar yo para este sistema de ecuaciones. En MATLAB, por ejemplo, tendrían que indicar, ya sea que se indique al momento de declarar de cuánto es el sistema, que se dé de alta, o simplemente hacer una especie como de bosquejo, en el cual yo nada más escribo cuánto valen las constantes y así correrlo, ¿no? Ese es con respecto al método. Ahora, con respecto a las condicionantes de este método, que entonces vamos a revisar. Los métodos que se obtienen para el punto fijo tienen una pequeña desventaja. Para poder aplicar esas ecuaciones en el cuadro rojo, se debe de cumplir estrictamente la matriz identidad. Ok, vamos a ver esta parte. Y P1, P2, P3. La matriz identidad debe de existir, es decir, aquí debe de haber un coeficiente por lo menos de 1, o sea, debe de existir el valor. Debe existir aquí el valor también en esta parte y en esta parte. Si nosotros igualamos esos valores a las ecuaciones, eso me está indicando de que es el valor que se encuentra en los denominadores. Esos valores son los que deben de existir. Si no existen las constantes, se pueden, o sea, el resultado de la x se indetermina, lo cual hace que el método sencillamente no funcione. ¿A qué nos referimos con eso? Ok, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que este sistema de ecuaciones es de esta forma: x más y más z es igual, vamos a poner aquí un valor 30. Y luego vamos a decir aquí que x va a ser igual a 10. Y luego diríamos que en este caso y es igual a 15. Bajo estas circunstancias, es decir, este sistema, si yo lo convierto a una matriz de coeficientes, yo tendría lo siguiente: es 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Y tendría aquí 30, 10 y 15. Bajo esta condición, este valor, o sea, esta diagonal, no existe. Quiere decir que ese sistema, así como está el sistema, no se puede trabajar con un método de punto fijo. Por lo tanto, una de dos: o se utiliza otro método, que podría ser Gauss-Jordan, o se hace un pequeño ajuste. ¿En qué consiste el ajuste? Bueno, hay unas propiedades de matrices en las que ustedes pueden manipular los renglones, y el sistema lo podrían escribir así. No sé si lo recuerdan. La ecuación 2 pasa a ser la ecuación número 1 y sería x igual a 10. La ecuación 3 pasa a ser la ecuación 2, y igual a 15. Y la ecuación 1 pasa a ser la ecuación 3, x más y más z igual a 30. De esta forma, el sistema, la ecuación, o la matriz, perdón, queda así. Y la diagonal existe, es decir, todos los valores aparecen en las ecuaciones, los valores de la diagonal de coeficientes. Entonces es importante que ustedes analicen el sistema y lo acomoden de acuerdo para que los coeficientes aparezcan en la diagonal. Recuerden que solamente pueden manipular lo que son renglones, columnas como tal no pueden hacerlo, y deben de cuidar también cómo queda lo que es el vector resultados. Lo que hace diferente a los dos métodos de punto fijo que vamos a analizar nosotros es en el procedimiento de cálculo de la XY. Recuerden, bueno, aquí en este caso nosotros tendríamos un valor inicial, así, un valor inicial para todos los valores, ¿no? Para x1, para x2 y para x3, si nos basamos en un sistema de 3×3.
vamos a obtener un valor nuevo que sería para x1, para x2 y para x3, y al mismo tiempo vamos a tener un porcentaje de error, Ese porcentaje de error va a estar en función de x1, de x2 y de x3. Los métodos que veamos, entonces lo único que van a hacer o va a hacer el asunto es, va a diferir un poquito de cómo se calcula el nuevo valor de x1, x2 y x3. Pero las ecuaciones que se encuentran aquí en rojo se van a seguir utilizando. Bueno, eso es conforme a la teoría. Y la manera en que nos vamos a dividir, al menos en esta semana de trabajo, es el día de hoy estamos haciendo algunos ejemplos para Excel de los dos métodos y el miércoles haríamos los programas de MATLAB para ambos métodos. Entonces, la sesión del miércoles será simplemente de laboratorio de MATLAB y hoy continuaríamos con la parte de ejercicios en Excel. El ejercicio sería el siguiente, dice. El siguiente sistema de ecuaciones se utiliza para determinar las concentraciones en gramos sobre centímetro cúbico de una serie de reactores acoplados en función de la masa de entrada a cada reactor. Estos resultados están en gramos por día, ¿no? Entonces, estos serían los reactores acoplados en serie. Cada X1 va a representar, supongo, un reactor. Y las X1 y X2 van a representar las concentraciones. De manera que los gramos por día al final de lo que son las reacciones están representadas por reactores resultados de 3800. Dice, resuelve el sistema para encontrar los valores de C1, C2 y C3, que serían pues estos de aquí, usando 6 cifras significativas. Así que en nuestro caso, lo que haríamos aquí es decir, por ejemplo, cifras significativas que vamos a trabajar. Y vamos a escribir aquí el número 6 para después calcular el criterio de error. Vamos a poner así. Entonces ya saben, por ejemplo, la fórmula 0.5 por 10 a la 2 menos el valor de arriba. En este caso, 0.005. Ok. Lo siguiente que haríamos, o lo que yo les recomendaría, es que este ejercicio que se encuentra así, lo vamos a pasar nosotros ahora a un formato que Excel pueda leer para trabajar. Es decir, que yo pueda tomar el valor del coeficiente como una celda, y el valor de las X como otra celda, y el valor del vector resultados como otra. De manera de que yo, cuando quiera, o cuando necesite esta hoja de cálculo, solamente voy a escribir los coeficientes de la matriz para que Excel pueda hacer el trabajo. En ese caso, pondríamos algo así. Matriz de coeficientes. Y la idea es que escribamos las tres ecuaciones. Entonces, en este caso, voy a escribir, se va a entender que esta columna representa la columna de x1, esta la de x2, de x3 y finalmente esta sería la del vector resultados. Por lo tanto, aquí escribiría 15. En el segundo escribirá menos 3, luego menos 4. Aquí vamos a poner menos 3, 18, menos 1, menos 1, menos 6 y 12. Como vector de resultados colocaríamos 3800, 1200 y luego 2350. Voy a agrupar esto. Vamos a ponerle... aquí está. Y luego así. Antes de coeficientes vamos a darles de esta forma. Y voy a colocar una línea para indicar que hay una separación, ¿no? Sería aquí. Yo tengo mi matriz. Vamos a poner aquí. 1, 2, 3, 4. Empezaría más o menos por acá. Entonces te indico por qué. Vamos a poner iteración. Ya sabemos que empezamos con el número 1. Y en el método vimos que se necesitan tres bloques. Es el bloque de los valores iniciales. Entonces vamos a poner aquí. Los valores iniciales en este caso serían x1 inicial, x2 inicial, x3 inicial. Porque son tres ecuaciones las que voy a trabajar, ¿no? Tres ecuaciones y tres incógnitas. Luego, el siguiente bloque representa los valores de
el equivalente al x y más 1 que estuvimos trabajando en los otros métodos. Simplemente es el x y, el x1, el x2 y el x3. Esos son mis nuevos valores. Y finalmente es el porcentaje de error. Y aquí vamos a poner de x1. Voy a tomar este y lo voy a pegar en los siguientes valores. Y nada más cambiamos aquí el número 3 y aquí lo cambiamos por 2. Entonces, retomando, sería este espacio representa iniciales. Este de aquí representa valores, vamos a poner así, raíz, que técnicamente no es una raíz, pero bueno. Valores inicial, valores raíz, y luego aquí pondríamos este bloque, se va a llamar el de errores. Entonces normalmente estaríamos viendo que ese sería el formato para el método. Y lo pondremos así. Ok. Luego, aquí es donde vamos a tomar nosotros el valor inicial. En este caso, no es que el método sea un método cerrado, significa que este tipo de métodos son métodos abiertos porque todos solamente necesitan un punto inicial. Pero como son 3 variables que voy a analizar, necesito un valor para cada variable. Lo ideal sería que comenzáramos con el valor de 0 para todas. ¿Por qué? Vamos a ver. Si pongo aquí 0, 0 y 0, entonces esa es una manera de comenzarlo, ¿no? Pero lo que haría es despejar la ecuación de x1 para acá y sustituir valores en todas las x como ceros. Simplemente este valor sería 0, sería entonces 3800 entre 15 para el primer caso, ¿no? Porque tanto este valor como este valor multiplicados por 0 se van a cancelar. Aquí lo único que podríamos decir que no, o sea, se recomienda empezar con valores, con un valor inicial de 0 o de 1 en este caso. Pero de acuerdo a la naturaleza del sistema de ecuaciones, a veces es preferible comenzar con 1 que con el 0 porque se podría llegar a indeterminar, ¿no? Recuerden que en este método no hay una secuencia, no hay un sustento gráfico, por así decirlo. Simplemente son despejes con álgebra hasta que de pronto se considere y se llegue a un criterio satisfactorio. Entonces aquí hay que tener cuidado con los valores iniciales. ¿Ok? Bueno, entonces en el bloque de raíces, lo que estaríamos haciendo nosotros es programar esas ecuaciones que miramos en el cuadro rojo del apunte. Entonces dice así. Dice B1 menos todo lo que es el menos A12 por X2 menos A13 por X3, todo entre el coeficiente A11. En ese caso, pongo el paréntesis y busco ya de la matriz de coeficientes quién representa B1. B1 sería el 13800 menos el valor de X1. Bueno, vamos a empezar con las ecuaciones, con los coeficientes y luego con la variable. Menos x2 a12, que sería este valor, por el x2 del valor inicial. El valor inicial es este de aquí. A eso yo le resto del signo de la ecuación. ¿Qué le resto? El coeficiente a13 que multiplica a la variable x3. Esa variable x3 es el valor inicial x3 aquí. Eso yo le cierro el paréntesis y lo divido entre el coeficiente A11, que sería este número de acá. Y me da ese 253. Ahora, lo que estaría haciendo es fijar los valores de los coeficientes, es decir, todos los valores de esta matriz de coeficientes, tanto el vector como las A's. Lo que no voy a cambiar son las X. Esto va a estar cambiando con respecto al renglón. Entonces voy a ver, B, C y D para mí son los valores de las X, son los que no voy a fijar. Los demás, si hay que fijarlos, sería B, C y D, ese se va a quedar, se fija, ¿no? Y este cambia. Ok. Ahora vamos con respecto con el siguiente valor, X2. Entonces aquí sería igual. Empezamos con el paréntesis.
y luego es 1200 el coeficiente B1 menos, en este caso es A12, bueno, perdón, A21. A21 sería este coeficiente por X1 inicial, sería el de aquí, menos el signo de la ecuación A32, que sería este valor, por el X3 inicial, este de aquí. Cerramos el paréntesis, dividimos entre el coeficiente A22. Ese coeficiente es de diagonal, ¿no? En la primera ecuación es 15, siguiente es 18, en la última va a ser el 2, entonces ese es el valor que yo voy a dividir. Y le doy enter y voy a fijar los valores. Entonces sería L del resultado, el I1, el K7, el J7. Luego calculo el valor de X3. Recordemos, no sé si ya lo están viendo, pero si es X1, yo voy a tomar valores de X2 y X3. Si es X2, tomo valores de X1 y X3. Si es X3, voy a tomar valores de X1 y X2. Entonces aquí sería igual. Paréntesis B3 menos el A31 que multiplica al X1 menos el A32 que multiplica al X2, y todo eso se divide entre el A33, que sería el 12. Nuevamente fijamos los valores. Voy a poner aquí los signos. No, aquí el B no lleva. En la J y en la K. Ok. Como es la primera iteración, pues aquí no llevamos valores. Y la siguiente iteración, la número 2, ¿sí?, va a tener los valores iniciales de la siguiente forma. El valor calculado de raíz para x1 se convierte en el x1 inicial. Es decir, toma este valor, tal cual. El de x2, el valor inicial de la raíz. El de x3, el valor inicial de la raíz x3. Así. Y si ¿cómo se dice? Si se ajustaron todas las valores, si se anclaron las valores de los coeficientes, entonces no habría problema si yo arrastro aquí y se calculan nuevos valores. Es muy importante, estos valores se calculan basados en los iniciales del mismo renglón. ¿Ok? Perfecto. Como ya tengo dos valores para comparar, aquí sí puedo hacer lo que es el porcentaje de error y digo apps. Estamos en x1, significa que es x1 del actual menos el anterior entre el actual por 100. Y este valor lo puedo arrastrar así. Aquí ya comparo ese x2 con los dos valores de x2. Aquí es x3, comparo con los valores de x3. Entonces no hay problema. Todo el renglón quedó programado de manera de que si yo lo jalo al menos una vez, me va a calcular nuevos valores. El 279 pasó al x1 inicial, el 174 pasó al x2 inicial, el 201 pasó al inicial. Entonces tengo que cuidar que todos los valores de los errores de las incógnitas x1, x2 y x3 cumplan con el criterio del error, es decir, todos deben de ser por lo menos de 0.00005 o 5 por 10 a la menos 5. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Lo pongo así. Y vamos a jalar algunos 8 pues aquí. Entonces vamos viendo este valor de el x3. Entonces en el x3 tenemos... Aquí se me fue un valor. Entonces no fijé una ecuación. Importante esa parte.
Sí, el I8 no lo estoy fijando. ¿Ok? Así que esta sí va a cambiar. Ahí está. Y es importante, en este caso, como es un método fijo, las ecuaciones, si ustedes cambian una ecuación, van a tener repercusiones en los demás valores. ¿Por qué? Porque este valor de x3 se utiliza como inicial en el siguiente renglón y x1 y x2 necesitan x3 para poder calcularse. Entonces sí les va a afectar absolutamente todo, ¿no? Entonces aquí nada más fue lo único que se me determinó, ¿ok? Entonces en el renglón 8 estoy viendo que es .05, .11, .06, o sea, todavía me falta para poder llegar al resultado. Entonces eso fue con 8, vamos a ver con unas 14 o 12. Ok, seguimos aquí en .001, 002, 001, me faltan decimales. Vamos a ver. En 17. Dice aquí, a ver, ya tengo por esa la menos 5, entonces, en la iteración 16, yo tengo lo siguiente. 2.34, 2 por esa de menos 5, cumple. 4.93 por esa de menos 5, cumple. Y 2.8 por esa de menos 5, cumple. Significa que no necesito la 16. Y en la iteración número... En la 17, perdón. En la iteración número 16, yo junto estos valores. Entonces, estos tres valores me dan a mí el resultado del sistema. Ahora, ¿cómo sé que estos valores me van a cumplir el sistema de ecuaciones simultáneos? Ok, en los otros métodos anteriores había una columna que decía f de x raíz o algo así, ¿no? Y les daba un valor muy cercano a cero. Es lo que yo les comentaba. En este caso, lo que vamos a hacer es hacer una matriz de resultados. Bueno, se llama matriz de comprobación. Y lo que haríamos es tomar los coeficientes, multiplicarlos por los valores de las x y nos tiene que dar estos números. A ver. Matriz de comprobación. Y aquí nuevamente voy a escribir los coeficientes. O lo podríamos hacer al revés, es más sencillo. A ver, en lugar de una matriz de comprobación puedo hacer un vector de resultados. El resultado, así. No, se ve mejor como la matriz, aunque los escribamos otra vez. Dice comprobación. Lo que pasa es que solamente necesitamos este valor de resultado, ¿no? Pero voy a escribirlo nada más para efectos visuales. Ok, entonces voy a borrar estos números y aquí voy a colocar una ecuación. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. 15 por x1 por 320 más menos 3 por el x2 y así sucesivamente. Entonces diría, ¿cómo lo pongo? Ok, 15 por la x1 más este coeficiente por el x2 más es k10 por el x3 y me da 3799.99997, que prácticamente este número aquí, ¿no? Entonces esto lo que haría yo es fijarlo y voy a fijar los valores de E, F y G, que serán las X. Entonces E, F y G, de esta forma. Así, si yo arrastro esto, las constantes son móviles y las X son fijas. Y me queda 1199.999, que sería 1200. 2349.99959. Entonces, de esta manera, voy a quitarle las decimales, así. De esta manera, yo podría decir que el método cumple y encontró estos valores. O sea, que estos valores de las X cumplen con este criterio del sistema de ecuaciones. Si ustedes utilizan esta variación del método de punto fijo, es decir, si colocan sus tres valores iniciales y toman esos tres valores iniciales para calcular los valores de la raíz, se le conoce al método como método de punto fijo simultáneo.
O también recibe el nombre, vamos a poner aquí, es punto fijo simultáneo. O también se le conoce como Gauss-Seidel. Este es porque está basado en el efecto del método de Gauss-Jordan. Pero Seidel sería la persona que está introduciendo esto, ¿no? Entonces, este es el método como tal. El otro método, que sería el punto fijo sucesivo, a lo mejor les cuesta un poquito de trabajo visualizarlo o identificar la diferencia. Pero vamos haciendo lo siguiente. Voy a hacer aquí una... Vamos a ponerlo de esta forma. Voy a hacer la separación de los bloques. Así. Y luego le voy a quitar las líneas. Vamos a ver. Bueno, lo que pasa es que como se me hizo un poquito más pequeña la pantalla, no encuentro la opción. En fin, no hay ningún problema. Entonces, estos bloques, lo que va a cambiar en el siguiente método es la manera en cómo se van a tomar los valores de las constantes. Okay. Entonces, para ver el siguiente método, vamos a utilizar el mismo ejercicio. Voy a hacer una copia de este valor, de esa tabla. Y vamos a ponerle, se llama punto fijo simultáneo. Crear copia. Y aquí le voy a poner, en lugar de simultáneo, se llama sucesivo. El método le cambié aquí, que es el sucesivo. Sucesivo. Y aquí también se le conoce como Jacobi. De esta forma. Ok. Luego voy a... ¿Cómo lo haríamos? Para que podamos entenderlo. Voy a borrar toda la información de todos estos. Los de aquí. Y vamos a poner clic. Obviamente esta parte desaparece porque pues, no hay valores para calcular el vector de resultados. Y lo vamos a dejar así. Ok. Entonces, en el punto fijo simultáneo, yo tomo para la primera, ¿cómo se dice? Yo tomo para el primer renglón todos los valores del bloque inicial. De hecho, creo que, bueno, lo voy a dejar. En el punto fijo simultáneo, ¿no? En el que acabamos de hacer aquí. En el sucesivo, yo voy a utilizar los valores de X más recientemente calculados en el método. ¿Cómo está eso? Ok. X1, cuando se calcula, que sería la primera variable, no tiene ningún valor más que los iniciales para calcularse. ¿Ok? Bien. Cuando yo calculo X2 en el método de punto fijo simultáneo, yo ya tengo el X1, pero estoy partiendo de todos los valores del inicial. En este método, yo voy a tomar el valor de X3 inicial, pero en lugar del valor de X inicial, voy a tomar el valor de la raíz de X1. Por eso se llama sucesivo. Entonces, aquí, en lugar de tomar el valor de X1 como 0, yo lo voy a jalar y lo voy a mover al bloque de valores de raíz. Cuando calculo X3 requiere valores de X1 y X2. Y en el primer método los tenía en el bloque inicial y aquí los voy a mover al bloque de valores de raíz. Porque ya calculé X1 y ya calculé X2. De esta forma. Estos valores se mueven ahora al siguiente bloque inicial en la iteración número 2. Vamos a ver nada más que se cumpla. Ajá. También aquí. Y aquí también. Y esta ecuación, pues no hay ningún problema, pasa aquí. Pero esta ya cambia. De este valor.
y esta de acá ya cambia aquí también. Calculamos el porcentaje de error y nuevamente podemos tomar los valores de esas iteraciones. Vamos viendo. Entonces vamos a ver, en iteración número 8 llegamos a estos términos. Vamos a ver aquí. Y noten, en la iteración técnicamente sería la 11. Yo ya llegué al criterio de 5 por igual a menos 5, inferior. Este dato y este dato. Pero en el otro caso fueron 16 iteraciones. Como esta matriz de comparación está calculada con estas celdas, pues yo voy a poner 16 iteraciones, ¿no? Pero en la misma cantidad de iteraciones, vean el porcentaje de error de menos 9 en todos los casos. Y me está dando la matriz de comprobación esto. ¿Qué significa en este caso? Significa que el método sucesivo, el de Jacobi, es más rápido para calcular valores de raíces de sistemas simultáneos, al menos como método numérico, que su contraparte de punto fijo. Por eso les decía, ambos métodos son muy similares y son muy fáciles de confusión. Pero solamente entendamos, simultáneo implica que me tengo que esperar a calcular todos los valores del bloque de raíces y esos bloques los tengo que mandar al bloque inicial para calcular otra vez el bloque raíz. Y el sucesivo me dice que conforme yo voy calculando un valor en el bloque raíz, ese mismo valor yo lo voy tomando. Esa es la diferencia entre ambos. ¿Ok? Bueno, eso terminaría la parte del ejercicio para lo que son los métodos de punto fijo. Un complemento durante esta actividad es que resuelvan ustedes ese sistema. Dice, utilice tanto el método de Gauss-Seidel como Jacobi para resolver el siguiente sistema de ecuaciones simultáneas propuesto. Este sería el sistema que van a resolver. Lo van a presentar también como parte de su apunte. Es resolverlo por simultáneos y por sucesivo y por simultáneos de puntos fijos. Y indicar los valores de X y los porcentajes de errores en los cuales lo van a resolver con, vamos a poner aquí, propuesto, con, vamos a ponerle 8 cifras significativas. Para que puedan calcular el criterio de error. Y eso constituiría la actividad, al menos para el día de hoy. Dejamos la parte del programa de MATLAB para ambos casos en la actividad de lo que es el miércoles. Entonces entregarían los apuntes y en la parte del Excel también resolverían este ejercicio propuesto.